a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa. ¡Hurra, qué buenos son! Atlético de Madrid, el club que me gusta a mí. En una entrevista de hace años, a Mike Scott, líder de The Waterboys, le preguntaron por la forma con la que había gestionado a los integrantes de su grupo. Lejos de ser ese espacio democrático de creación que muchas veces creemos ver en las agrupaciones musicales, la formación británica fue siempre el proyecto personal del músico escocés y nunca se molestó en disimularlo. El periodista quería indagar sobre las entradas y salidas que se habían sucedido a lo largo de los años, algunas de ellas muy controvertidas, y los efectos que podían haber tenido en la convivencia diaria o en las relaciones personales. La respuesta de Mike Scott fue tan contundente que se me quedó grabada en el cerebro. De hecho, es lo primero que he recordado esta mañana cuando me he topado con ese cataclismo que ha desencadenado el último día del periodo de fichajes. La música está siempre por encima de la amistad. Tengo la sensación de que Simeone ve el mundo del fútbol, y más concretamente al Atlético de Madrid, como Mike Scott veía a sus Waterboys. El argentino necesita hacer el equipo más fuerte posible y de la mejor forma que pueda. Esa idea queda siempre por encima de todas las demás. El mejor disco necesita el mejor sonido posible, lo traiga quien lo traiga. Y uno podrá estar de acuerdo o no con una visión tan fundamentalista de su profesión, pero lo que es indiscutible es que ahí están los discos de uno y las temporadas del otro. Desde el punto de vista del aficionado colchonero, creo que va a ser muy difícil olvidar rápidamente la colección de desprecios que Antoine Griezmann regaló al Atlético de Madrid hace menos de 2 años. Es muy difícil que un colectivo tan particular como el rojiblanco, construido a base de elementos intangibles y que se aferra a los sentimientos como parte esencial de su identidad, sea ahora capaz de centrarse exclusivamente en los aspectos profesionales de una operación, por muy beneficiosos que estos sean. Pero es verdad también que Griezmann es el violinista que Simeone quería para su disco. Uno que conoce como si fuese suyo. Uno que prácticamente no necesita partitura, ni reprimendas, ni dirección. Uno que cree en el proyecto. Uno que si vuelve al lugar en el que una vez fue feliz, resultaría ser uno de los mejores violinistas del mundo. Pero el francés debería ser consciente también del equipo al que llega, que no es uno cualquiera. Si ha entendido algo de todo esto, sabrá que necesita primero pedir perdón y después ser perdonado. Y que no será sencillo. Cualquier humano dolido necesita tiempo para digerir el duelo, y cada duelo es además diferente. Algunos se curarán pronto y otros no se curarán nunca. Todos valen. Sería bueno recordar también al aficionado colchonero que Griezmann va a jugar ahora con la camiseta del Atlético de Madrid y que no conviene nunca pitar a esa camiseta. Con este texto de Ennio Sotanaz, publicado en la sección La Colchonería de nuestros amigos de Contexto, comienza una nueva temporada de Cultura en Rojiblanco. Esperemos estar a la altura de las 3 anteriores. Vamos a ver. Y hoy tenemos un episodio muy especial dedicado a uno de los nuestros, Julio Ruiz, creador del programa Disco Grande, 50 años en antena. Le tenemos aquí para que nos cuente su experiencia, no como periodista musical, de la que todos seguro que tenéis cumplida información, sino de algo mucho más interesante o más interesante para nosotros, los 13 años que ejerció de periodista deportivo. Vamos a verlo. Pues muy buenos días, tardes o noches. En esta nueva temporada que comenzamos hoy del podcast Cultura en Rojiblanco, la 4ª temporada ya, madre mía, qué barbaridad. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Y como es el primer programa y os teníamos prometido una sorpresa, esa sorpresa que teníamos prometida os la vamos a dar. Y así podríamos seguir como el alcalde de Bienvenido Mr. Marshall, pero no vamos a enrollar más porque lo más importante es que tenemos aquí como invitado especial a don Julio Ruiz Llorente, para el que ya pido, y esta vez sí, un fuerte aplauso. Premio Ondas, presidente de los 50,
y el tipo amigo nuestro y el tipo que más sabe de música en España, pero no solo de música. Y bueno, quiero saludar a Enio, que está ahí a mi izquierda, que estamos flanqueando aquí a nuestro presi de los 50, este podcast que hacemos en comunión y armonía con los 50, porque todo el mundo le ha hecho un homenaje a Julio por su 50 aniversario y por su despedida momentánea de la radio, y los únicos que quedábamos por hacer un homenaje éramos nosotros, que somos unos desgastados, los 50 y Cultura en Rojo y Blanco. Le hemos hecho entrega de una placa que después os mostraremos, la insertaremos en la edición. Bueno, me habéis hecho una envolvente. Le hemos hecho una envolvente. Unos minutos antes le dimos esta sorpresa a Julio. Julio Ruiz se está dando cuenta de que no hemos venido a ver a nadie. Que hemos venido... Pasa. En estos momentos Julio se está dando cuenta de que no hemos venido a ver a nadie, que es todo un engaño, una artimaña para traerle aquí. Nunca te fíes de Tenorio, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque te ha hecho todo el mundo homenaje, menos los 50 y Cultura en Rojo y Blanco. Es que, y eso no podía ser. Así que tenemos aquí, aparte de la junta directiva y aparte de los del podcast, y nada, queríamos darte una sorpresa que creo que hemos conseguido, porque no te olías nada, ¿eh? Mira, Julio, como sabes que lo del Paseo de las Leyendas es un poco así a trasmano lo que han hecho en el Metropolitano, nosotros tenemos nuestras propias leyendas y una de ellas eres tú, así que, como puedes ver, es un barco. Y en ese momento le dimos una reproducción de una de las placas del Paseo de las Leyendas con su nombre y 50 años de disco grande, así como el número de programas de esos 50 años. ¡Bravo! Pues ahí recibe don Julio Ruiz su placa, que era el motivo por el que le hemos citado aquí. Lo bueno que tiene esto es que, vamos, yo nunca voy a traicionar. Esto es... Vas a cambiar de equipo, ¿no? Ni voy a cambiar de equipo ni de forma de... Solo falta que se Le hemos hecho una envolvente porque él venía absolutamente engañado. Para que se entienda, ¿no? Él pensaba que venía un contubernio de derrocar algún tipo de dictadura sudamericana, que siempre se apunta a estas cosas, pero no, resulta que te ha venido aquí. También tenemos que después estar por aquí Fran Omega, tesorero, iba a decir, secretario de los 50, Natalia Freire, miembro de Radio Marca, y también, por supuesto, Cultura en Rojo y Blanco, y de los Guerreros del Cholo, que no se me olvida, y nuestro amigo Paco Sierra, sus labores y miembro fundamental de Cultura en Rojo y Blanco, que después pasarán también por aquí por la mesa a hablar con Julio, porque nosotros tenemos poco que estamos decir. Estamos aquí para dar imagen al principio, sí. para subir el nivel y luego ya dejamos. Pues te habrán hecho miles de homenajes, hablando de tu programa de radio, hablando de tu trayectoria, pero nosotros no vamos a hablar de eso, por lo menos no todo. Lo que queremos es que nos cuentes tu trayectoria como periodista deportivo, porque no sé si sabéis que Julio Ruiz estuvo durante 13 años, me decías. 13 años. 13 años escribiendo para Marca. Efectivamente. Y ahí, ¿con qué nombre? Bueno, ocurre una cosa curiosa. Yo entro en Marca y en Marca estaba Julián Ruiz. Y Julián Ruiz, el productor musical también, efectivamente, el cortador de césped. Que ahora mismo podríamos incluso hacer un afluente de este comentario y ya en el minuto 1 contar la primera anécdota de hasta qué punto, entre comillas, influí en una de las producciones que pasaron a la posteridad de Julián Ruiz. Pero eso, si acaso, lo decimos un poquitín más adelante. A punto que no se me olvide. Apunta, sí, efectivamente. Y claro, empiezo a escribir. Entro como a hacer prácticas, que las prácticas eran 3 meses, julio, agosto y septiembre, porque yo ya estaba estudiando periodismo, que venía rebotado de la Facultad de Biológicas. Yo iba para biólogo, pero un buen día... ¿Ah, sí? Sí. Con Ana Obregón. Efectivamente, sí. Y por edad hubiera coincidido. A lo mejor hubiera coincidido. No, pero ella es más mayor. Mira, ves ya, otra anécdota que sale. No coincidí con Ana Obregón, pero sí que coincidí con una hermana de un afamado jugador del Athletic, de Salcedo. Bueno, y este aquí que hay que jugar un partido de fútbol para probar la educación física, y en el campo que hay detrás de Químicas, si la gente conoce la ciudad universitaria de Madrid, estaba todo lleno de... Bueno, no habían pasado rulo, evidentemente, y aquello parecía un sembrado. Iba con el balón y se cayó, se tiró el portero a mis pies, salió como una locomotora, y cuando me levanto veo que se me va la rodilla de un lado para otro. Es curioso, porque yo tengo esta lesión salvaje un poquitín antes
de que Gárate tuviera esa lesión salvaje de que prácticamente también le retira. O sea, que si no fuera ese, por eso igual hubiéramos ganado un centrocampista de campanillas, ¿no? No, la verdad es que Dios no me había llamado por el camino ni de tocar instrumento alguno, ni de... Mi hijo que es músico, aparte de periodista económico y eso, y mi hijo sí que le da bien. Sí, hombre, claro, en los partidos del FIB, ¿tú llegaste a jugar, Tony, No. algún partido, no? No. Bueno, pues en los partidos del FIB que jugábamos periodistas contra... Contra toreros. Contra artistas y que arbitraba siempre Anzuategui Roca, ahí No jodas que lo pitaba a Anzuategui Roca. Sí. Pero porque él es indio o porque le llama, No, simplemente le no, Anzuategui, vente aquí Porque y no te le haces llaman un ni partido. No, porque Anzuategui Roca, su familia tiene una de las farmacias más importantes allá en la zona, en Castellón, y yo, incluso después con el paso del tiempo, nos hemos hecho... Amigos. Sí, nos hemos hecho amigos y es más, ha habido alguna vez que no ha habido partido y hemos quedado simplemente Bueno, para... se puede tener amistad con uno Se de puede de tener, primera claro. división. Bueno, pero nos habíamos quedado en el momento sabíamos en el que te lesionan y Claro. pasas a hacer los Efectivamente, partidos. entonces como resulta que entre junio y septiembre no apruebo ninguna asignatura de biológicas, otra anécdota. Me veo con el bastón con el que iba por la calle Atocha y justamente tiene que ver esto con ¿qué? Con la famosa final perdida en Bruselas. O sea que todo tiene conexión. Bueno, total, que no apruebo entre junio y septiembre biológicas y me echan de... que me he lesionado jugando un partido del torneo universitario para probar educación física, instancia al rectorado y no puedo continuar haciendo biológicas. Y es aquí que surge ahí la posibilidad ¿En qué año fue eso? Año 71. Hay que poner a investigar inmediatamente a Natalia para ver si el rector era madridista o calvafín, porque esto claramente se ve como una injusticia o por lo menos un dolo. ¿Cómo sería, como abogado que eres, un agravante? Dolo, además gravísimo. Dolo gravísimo, efectivamente. Y como ya había, como ya había empezado a hacer mi programa, mi disco grande en Radio Popular FM, y ya empezaba a catar la historia de la radio, de la prensa, pues vino un poquitín rodado. Vale, pues me voy a matricular en la Facultad de Ciencia de la Información, que mire usted por dónde, justamente arranca ahora, se acaba la escuela de periodismo y ya tiene rango universitario el periodismo. Porque hasta entonces no tenía. No, era la escuela, es más, por ejemplo, viejos compañeros de Marca de la época, un poquitín mayores que yo en cuanto a edad, Raúl Santidrián o el propio Julián Ruiz que hemos comentado, esos son alumnos de la escuela de periodismo. Que no tenía carácter universitario. No tenía carácter universitario. Empiezo a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información y por eso soy, alguna que otra entrevista que me han hecho en los últimos tiempos, pues efectivamente soy de la primera promoción de la facultad. Y como estaba haciendo periodismo, pues hago prácticas y entro en Marca. En Marca cuando aún era prensa del movimiento. El ¿Y edificio. con qué nombre firmabas? Es que todo tiene... ¿ves? Hasta aquí hemos llegado porque, como coincido con Julián Ruiz, no puede ser. Y entonces digo, bueno, pues nada. Cámbiate el nombre. Entonces, no, para satisfacción de mi madre, la pobrecilla, pues en vez de firmar Julio Ruiz, pues empecé a firmar. De hecho, os vais a cualquier hemeroteca y veis entre el 75 y el 89 alguna que otra crónica, incluso del Atleti, o información del Atleti, veréis que aparece firmada por Julio R. Llorente. ¿Cómo sería la cosa? Que el mencionado Pedro Sardina, jefazo, cuando me llamaba ya, me quedé con el apócope. No me decía Julio Llorente, decía R. R. Oye, pero yo creo que tú es una cosa que es Sí. muy poco, yo creo que es muy poco habitual no sé si entonces, pero ahora desde luego en el mundo deportivo. Y es que ¿qué hiciste tú con tu carnet de socio Athletic cuando empezaste a trabajar en Marca? Pues vamos a ver, yo entré a trabajar en Marca, recuerdo perfectamente que me toca hacer los vestuarios de una final de juveniles que era antes de la final de los mayores, que fue aquel famoso Madrid Athletic,
final de Copa, que tendríamos que haber ganado, que Miguel Ángel sacó un balón Bueno, me digas, que no. había entrado dentro, y tal, bueno, Los goles anulados. efectivamente. Bueno, pues me tocó hacer los vestuarios de la final previa. De hecho, el Madrid-Atleti, esa final de Copa, no la veo en el estadio. Ya estoy en la redacción de Marca, porque yo lo que he ido es hacer los entrenadores del partido previo en la final de juveniles, que era Barcelona-Murcia. En el Barça jugaba Carrasco, por cierto. Sí. Era juvenil Carrasco. Y me habías dicho... ¿Qué hiciste con el carnet? A ver, tú ya eras del Atleti Sí. entonces, Bueno, ¿no? del Atleti Efectiva- por tu tío, que lo sabemos. Efectivamente. Pero siendo del Atleti, cuando intentas Claro. marcar, creo que por Claro, bueno, donde pues- vas tú haces No, pues yo- ejercicio de imparcialidad. Pues ¿no? yo después de pasar, efectivamente, después de pasar media temporada o así, en plan clandestino, que a qué hora jugar al Atleti a las 4:30 y cogía ahí, o me escapaba si el partido era por la noche, digo, bueno, esto es un sin vivir O aquí. sea, tú hacías como que eras objetivo, o sea, que del Madrid. No, yo no hacía como que fuera objetivo, lo que ocurre es que había un horario evidentemente como en cualquier otro trabajo en la redacción, y si no tenías que ir a trabajar a un partido, estamos hablando del principio de mi etapa en Marca, 75, 76, 77, pues evidentemente si tenías que estar a esa hora trabajando, no podías estar en el partido. Había veces que daba la suerte, la casualidad, que si el partido era por la noche o alguna vez pedí día libre a cambio de lunes trabajado porque no salía el periódico los lunes. Pues Los estaba lunes la no se hoja de trabajaba, los lunes no se trabajaba. Harto ya de tener que estar ahí haciendo pues juegos malabares para... Dije, bueno, pues se acabó, me borro del Atleti. Y me borro del Atleti. ¿Durante cuántos años te borraste? Pues mira, me borro del Atleti. Mi tío me hace socio en la calle Barquillo en el año 58. Por algún lugar de casa tiene que haber la libretita roja de mi primer carnet. Y me borro en el 76. ¿Y estuviste todo el tiempo de periodista sin ser socio? Todo el tiempo sin ser socio. Yo recuerdo que en la época había gente, por ejemplo Carrascosa, que era el gerente del Atleti, sabía que yo había hecho esa historia de Belarmo, compañero de la época, mis entre comillas, amigos también de la época, porque jugaban en el Atleti o en el madrileño, Miguel Ángel Ruiz, Tomás, Clemente, también sabían eso, de que yo era un socio del Atleti en excedencia, porque había... Bueno, hombre, no sé qué hubiera pasado si alguien se hubiera enterado de que... Pero esto fue un ataque de ética... ¿No había socios del Atleti del Madrid en la redacción? No, socios del Madrid, por supuesto. Claro que había socios del Madrid. Porque la afiliación, esto lo digo, lo pregunto en serio, o sea, la afiliación deportiva se llevaba en la clandestinidad. Se llevaba. No era tan patente, o sea, No era tan patente como ahora. No era tan No había patente. Roncero, No era tan patente porque grandes firmas del Marca de aquella época, auténticos ilustres, que aquí seguro que vosotros recordáis los que estéis más cerca en edad de mí, pero por ejemplo, Cronos, Carlos Méndez Cronos, que escribía fenomenalmente, era del Atleti. Antonio Valencia, yo no sé si sería del Atleti, pero lo que sí que era antimadridista. Belarmo, que era su Celta, Belarmo cojeaba más del pie del Atleti que del Madrid. Y ejemplos de firmas ilustres de la época. Pero no... No se hacía gala de eso. No se hacía gala. O sea, y dentro no había como camarillas, ni peleas, ni tal, o sea, era una cosa que se llevaba... No sé, bueno, yo tengo la anécdota de que un día están televisando un partido del Madrid de Copa de Europa, Madrid-Borussia Mönchengladbach. Jugaba Simonsen era el jugador aquel que luego vino al Madrid. Al Barça, ¿no? Ese al Barça, Jensen. No, era Simonsen. Simonsen al Barça. Al Barça. Bueno, pues le meten un gol al Madrid, creo que fue. Y Cronos, fíjate tú, va y me dice, ¿qué pasa, Llorente? O Llorente o R. no sé. Ya está fastidiado, ¿no? Que le han metido un gol a tu equipo. Yo me quedé diciendo... Pero tú eras cripto Madrid, cripto Atlético, o sea, no... Y yo me quedé diciendo, bueno, pues que Santa María te conserve porque yo... No. Oye, ahora vamos a dar paso a dos personas que saben hacer esto que estamos haciendo nosotros muchísimo mejor, porque ellos sí que son periodistas. Pero yo, antes de darles paso a ellos... Y perdona, y durante toda mi época... ¿Tú has venido a hablar de tu libro, Julio? Sí, que durante toda mi época en Marca, evidentemente, estoy desligado como socio, es cuando mi hijo va cumpliendo años, y justamente casi, cuando mi hijo tiene la edad que yo tenía cuando
mi tío me hace socio, digo, pues venga, ha llegado el momento de volver al redil. Vuelvo, en este caso, a hacerme socio del Athletic y por eso, hace bien poco, el año pasado, a mi hijo y a mí nos dieron la insignia de los 25 años, que si no yo ahora mismo, 58, si yo no hubiera causado baja, yo ahora mismo llevaría 63 años. Que serían unos cuantos. Sí. Que yo lo que te iba a preguntar, porque claro, yo tengo una visión muy cinematográfica del mundo del periodismo, con esas redacciones llenas de humo, con gente quedándose otras tantas tecleando la máquina de escribir, con alguien que levanta el teléfono y dice: Peñacale, joder, ¿dónde está la crónica del Madrid que hace 2 horas que una botella de whisky? Una botella de whisky, el señor Rancio, mucho humo, mucha gente dando vueltas por allí. Era así, las redacciones, no había ni un ordenador ni nada parecido cuando tú entraste. Nada, a mí me pilla el cambio al ordenador cuando ya ha cambiado de manos. ¿Y cómo mandabais las crónicas? ¿Telefónicamente? ¿Llamabais para terminar el partido y las dictabais telefónicamente? Si estabas en Madrid, evidentemente llegabas a la redacción y le dabas duro ahí a la Hispano Olivetti, que estaba encima de la mesa y que luego ya... pero vamos, todavía mi primera máquina de escribir en la redacción es una Hispano Olivetti histórica. ¿Y si estabas fuera? Y si estabas fuera, efectivamente, había un equipo de taquígrafos que llamaban, que llamábamos, y estaban en distintas cabinas y llamaban: oye, pásame con taquígrafos. Y entonces ahí estaban pues los compañeros taquígrafos. Hola, ¿qué tal? Pues mira, a ver... Qué difícil, ¿no? Sí, que me imagino Atlético de Madrid 2... bostezando, ¿no? Dios mío, a ver si se acaba esto. Que pues, había gente que llevaba una velocidad que parecía que estaba con una tricotosa. Y las fotos, porque yo he visto que había una especie de primitivísimo telex o fax o algo extraño. Pero eso ya es el copetín. Eso ya es anteayer lo de... Yo he visto fotógrafos que lo revelaban el carnet en blanco y negro en el baño del hotel, que eso yo he trabajado con uno de estos, me lo contaba, y después tenía una especie de medio fax que me lo mandaba con muy poca resolución a través del teléfono. Vamos, si el partido era muy tarde, había que tirar de la agencia F, en este caso, la foto que cuando había a lo mejor un partido grande y sobre todo ya llegando a época un poquitín más reciente, digo 80 y tantos, 70 y muchos, 80 y tantos, pues ya cogía, a lo mejor te ibas a hacer un partido. Yo recuerdo un Racing de Santander Atlético de Madrid que fui, que por cierto era cuando yo ya tenía controlado, que además creo que di la noticia en Marca, que Setién iba a ser jugador del Athletic, porque en una de mis andanzas por los despachos del Calderón con Ángel Castillo le saqué la primicia de que iban a fichar a Setién. Recuerdo venir con Pepe Caballero, que Pepe Caballero era fotógrafo, marcharnos a Santander, a hacer el partido que podía ser a la hora de las 4:30 y llegar aquí, estar esperándonos con las 2 páginas abiertas para meter la crónica y meter las fotos. Palizón de ida y vuelta. Estrés, ¿no, macho? Estrés total. Yo a mí no me gustaban. Yo normalmente me gustaba el viaje más relajado. Por ejemplo, yo durante un tiempo me dieron la oportunidad de seguir al Athletic de Bilbao. Cuando Clemente era el entrenador, cuando Goicoechea tiene esa jugada con Maradona, que de hecho le hago una entrevista. Le hago una entrevista a Goicoechea en su casa, sale en la doble página del Marca y son 18 preguntas, porque me parece que fueron 18 partidos lo que le metieron, creo recordar. Bueno, pues a lo que iba, para mí era fenomenal mi viaje a Bilbao, porque solía ir a Bilbao, y San Mamés estaba al lado del Hotel Aránzazu, me parece que se llamaba, y fue uno de mis viajes que me colocaron en aquella época. Pero bueno, yo en Marca pasé por todos los estatus, practicante o becario, como queráis, colaborador, que cobrabas por pieza, auxiliar de redacción, que ya estabas en plantilla, pero como todavía no estabas titulado, eras auxiliar de redacción, y en el momento en que acababa la carrera, pasaba directamente al redactor. Oye, ¿echas de menos todo eso? Un poquito sí que lo echo de menos, sí. Pero la verdad es que vosotros me habréis leído, me habréis escuchado alguna vez que con la deriva y con el despeñe del periodismo deportivo, la verdad es que
Si volviéramos al periodismo deportivo ese serio, que a ver, si todo el mundo tenemos un equipo, obviamente, claro que tenemos un equipo, pero esta historia ahora aquí, de ir aquí, de que esto sea una sucursal de quien más manda... ¿A ti no te pilló nada de eso? O sea, ¿no te pilló nada de eso? Bueno, yo hay un episodio que creo que ya es conocido, porque en un Cultura en Rojiblanco que hicimos en... Aquel festival tan bonito que había, sí, ¿se acuerdo yo? en el Círculo Bellas Artes. Teníamos dinero. Creo que fue en el Círculo Bellas Artes. Amigos de Mau, estamos esperando esa llamada que os hice hace 3 años. Ah, que ha habido una pandemia. Ha habido una pandemia, no pasa nada, yo sigo esperando. Creo que fue en el Círculo Bellas Artes. Sí, la primera edición. Yo detecté que el personal, más de uno, se quedaba con la boca abierta porque comenté la anécdota de que PSV Eindhoven Real Madrid, me parece que le meten, no sé cuántos le meten, a Bullo el portero, creo que Ronaldo el Gordo jugaba en el PSV, bueno, total, que le meten bien al Madrid. Y estábamos allí unos cuantos viendo el partido y vamos a ver, ríete, hoy lo haría, pegar zapatetas y coger, no, simplemente, pues hombre, no podíamos disimular que no lo estábamos. El gozo, ¿no? Y llega un señor que fue en su momento redactor jefe, director, hoy me parece que tiene un cargo, pues no sé si es el superjefe del Wifi Center, imagínate la gente que bien se sabe buscar la vida. Y se dirige a los insurrectos, entre ellos mi gran amigo Alberto Polo, del Estudiantes y del Athletic, y me dice, ¿no os dais cuenta que estáis tirando contra la empresa? Está perdiendo el Madrid y mañana se van a vender menos periódicos. No le faltaba razón. Y entonces yo voy y le digo algo así, que yo creo que fue mi sentencia para que en un momento dado me dijeran hasta aquí hemos llegado en el periódico. Dije, es que en mi carnet de identidad pone periodista, no madridista. Oye, y la pregunta que estaba esperando España, ¿te echaron o te fuiste? No, a ver, fue una especie de... Ya me voy yo. No, claro, no, fue una especie de acuerdo, pero no, claro, o sea, está claro y que... te vas al Sol con tan mala fortuna que el periódico tiene una corta vida. Sí, no, hay incluso también un detalle, como es tan sonado que deje el Marca, porque, hombre, yo en aquella época tenía 35 años, 36, o sea, bueno, estaba y un figurín tremendo, hay fotos que la atestiguan. Y bueno, pues podía ser uno de los nombres ahí futuribles, y yo recuerdo que me llaman del Sol, siempre es atractiva la aventura de un periódico nuevo que empieza, me llaman del Sol para formar parte del periódico, que ahí era Juan Mora el redactor jefe y Julián Redondo, que Julián Redondo es del Athletic, vamos, sin cambiar sigue estando ahí de contertulio, el otro día lo he visto en Estudio Estadio. Bueno, pues, y como era tan atractivo formar parte de ese proyecto, digo que no a ir a las, que Luis Arnaiz, todavía estoy viéndome contestando por teléfono y dándole calabazas a las, porque ya me había comprometido con el Sol, o sea que hubiera podido continuar el Sol periodista deportivo en un periódico deportivo. El Sol era un periódico muy curioso, para que no lo conocéis, era un periódico que yo personalmente, que lo compraba, no sabía muy bien qué palo tocaba. No tenía una ideología así clara, ni una línea editorial. El Sol nació con la idea de darle la réplica al país. Sí, un poco ese. Coincidió con el mundo. El mundo, efectivamente. Sí, salieron a la vez el mundo y el Sol. Yo llego a estar en la redacción del Mundo cuando estaban allí los cables tirados, son coetáneos. Como no tenemos mucho tiempo, porque los señores que están aquí grabándonos tienen obligaciones y familia y nos están mirando ya con cara de ya está bien, dijiste media hora. Vamos a dar paso a Natalia. Pues Julio, yo tengo un par de preguntas. La primera, ¿qué es lo que le ha pasado al periodismo deportivo para que estemos en caída libre? Y la segunda, ¿no crees que esta caída libre está más relacionada con el periodismo, la información dedicada al fútbol y no al resto de los deportes? Porque en mi caso, que soy de polideportivo, y por eso también me permito el lujo de decir que soy del Atlético de Madrid, porque no toco para nada la información del Atlético de Madrid, tengo la sensación de que se nos tiene como si trabajáramos en segunda división, y hay muy buen periodismo deportivo dedicado a lo que es el polideportivo, no al fútbol. Al fútbol de primera división, incluso yo casi acotaría ahí más. Desde luego que en otros deportes, el baloncesto, el balonmano, el boxeo, el rugby, claro que no hay ese toque de bufandeo.
por supuesto que sí. ¿Y cuándo empieza a producirse esa especie de cuesta abajo, ese despeñe del periodismo deportivo serio? Pues yo diría que a lo mejor la culpa la tienen los periódicos deportivos, cuando en vez de ser pues una especie de reflejo ecuánime de lo que ocurre, imaginemos, Real Madrid, 4 páginas, Atlético de Madrid, 4 páginas, Rayo Vallecano, porque está en segunda, 2, Getafe 2, empiezan a transformarse casi en boletines de los propios clubs. No sé si la línea a seguir lamentablemente vino desde Barcelona, cuando nace el periódico Sport, que prácticamente era un boletín del Barça. Efectivamente, era un boletín del Barça. Luego ya evidentemente, cuando a todo esto se mezcla el fenómeno de la tele, de las tertulias, ya todo llega a unos extremos, bueno, yo diría que absolutamente disparatados. Yo echo de menos el periodismo serio. Sí. Pero enlazando con la pregunta, en tus años, ¿cómo era la información deportiva, pero en los periódicos de información general? ¿No crees que en los periódicos de información general se ha mantenido un poquito más el tono informativo y menos el bufandeo? Sí, totalmente, claro. Hombre, es que además hubiera sido un periódico de información general, a lo mejor tiene ese toque de seriedad. Y claro, ahí pues un bla 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 o un cotilleo ascendido a noticia que ocupe una primera plana no da de sí para el hueco que tiene para la información seria en los periódicos de información general, es evidente. ¿Y las radios? Bueno, la radio igual. Yo es que la radio también en su momento, yo tenía... bueno, mira, yo en mi época en Radio Popular iba allí a la Mina, a las Margaritas, a ver al Rey Atlético, al campo del Atleti, a la ciudad deportiva del Madrid. También yo creo que haya degenerado bastante desde el punto de vista de... Se ha confundido en el mundo de la radio la seriedad del periodismo deportivo con la parte más dialogada y más de chascarrillo de acabar siendo esa tertulia de bar infumable que pasa en algunos programas de radio y por supuesto en algunos programas de televisión, en donde ahora lo que manda es el bufandeo, claro. En cuanto al paralelismo que se podría establecer del deporte y la música, que yo lo hago mucho en la Deporteca, ¿no? Porque así me gusta. Sí, ¿no? Pero esa energía que se genera, ¿no? Justo antes de que comience un concierto, que es una energía muy parecida también a la que se genera cuando empieza un partido de fútbol. Esas filias, ¿no? Yo soy muy de los planetas, ¿no? Yo soy más de marea. No sé si eso lo has visto tú también una vez que dejas tu parte de deporte, si has visto también algún paralelismo. No, fíjate, en la música. Fíjate, en una especial que ha querido hacer la revista Rock Deluxe en dos episodios, en dos partes, una con una entrevista larguísima y en la otra con opiniones de los músicos contando anécdotas conmigo y haciéndome una pregunta, me he quedado sorprendido. Viene muy bien, Natalia, esto que me cuentas, porque hablan J de los Planetas, Alex de los Flechazos, Amparo de Dover y Guille de Vetusta Morla. Y dice Guille de Vetusta Morla, lo podéis consultar, meteros, que cuando me estaba escuchando parecía que mi programa tenía como ritmo de programa deportivo, y he dicho, no sé. Eso lo he pensado yo muchísimas veces. Hombre, parecía un carrusel deportivo. Sí, debo reconocer... Marcador y resultado. Sí, claro, sí. A ver, debo reconocer que sí que he acuñado unos términos que he tenido ocasión de leer a posteriori y he dicho, bueno, esto es copyright. Lo de la alineación titular para referirse a la formación de un grupo, eso es copyright total. Lo de saltan al escenario, sí, hay una serie de detalles que puede ser una fraseología o una terminología, pero yo hoy me he sorprendido cuando he leído esto, cuando ve a Guille Galván, Vetusta, le he dicho, oye, me he quedado a cuadros con lo de que parecía, es más, nombra incluso José María García, parece que está, digo, no sé, no tenía yo, desde dentro no tengo ese pálpito. ¿Y en tu programa de radio mantenías ese anonimato atlético o no? Al principio sí. Pero después ya no. Luego ya salí del armario y ¡guau! Bueno, de hecho... Nació el DJ Rojiblanco. Efectivamente, sí. Hay un festival pequeñito que organizan en la sala que está al lado de Riazor,
que por cierto la gestionaba un hijo de Lendoiro, y me dicen, o sea, en el Playa, en el Playa, y me dicen, Julio, te tienes que venir a pinchar, que ¿cómo te ponemos en los carteles? Que llegué yo allí a Coruña y digo, joder, pues parece que viene Bruce Springsteen, estaba todo lleno de carteles, no sé, no, Julio Ruiz, DJ, o sea, pues venga, me mola, DJ Rojiblanco, y ahí nace DJ Rojiblanco, que por cierto, al finalizar mi pinchada de aquella aventura, me dan una camiseta que era muy bonita, del Depor, una de las segundas equipaciones cuando llevaba Feiraco. Sí. ¿Puedo hacer una más? Ya que estás hablando de la música y del Atleti, ¿cuál es el grupo más Atleti para ti? Hay mucha gente. Es curioso porque en el mundo de los 80 y luego en los 90 ha habido mucha gente que ha tenido, hombre, quitando Tony, que está clarísimo que teniendo aquí a Tony, Happy Losers, y que bueno, es una persona, él se va a poner colorado o rojiblanco, como sea, va a llevar camiseta, pero vamos, o sea, alguien que en su oficio importante y que le da de comer es un hacha, pero es que luego es un gran músico y escribe, vamos, sus artículos como Ennio Sotana. El otro día cuando leí uno en donde trazaba el paralelismo con el miembro flotante de los Waterboys que puede ser necesario a propósito de lo de Griezmann, no tuve más remedio, encantado, que decirle, joder, Tony, vaya, lo que y me he puesto colorado, como Oye, y un poco con lo que decía Natalia, que es muy interesante. Flores desde el Atlético, por cierto. Tenemos una entrevista pendiente con Flores. Hay una leyenda que yo creo que no es leyenda y que me gustaría que tú confirmes, y es que en el mundo artístico y en concreto en el mundo de la música hay mayoría de rojiblancos. O sea, yo creo que hay mucha más gente o sea, la proporción de colchoneros respecto a otros equipos es, bueno, en concreto con respecto al Madrid, vamos a quitarnos las caretas, es mucho más alta que lo que es en la sociedad normal. Yo tengo esa sensación, después de hablar con mucha gente, tú que has hablado con muchísima más gente del gremio. Yo lo que pasa es que ha habido veces que ya he perdido esa perspectiva, porque sí que había momentos en que alguien, ese típico grupo anónimo que te manda la primera maqueta, hola Julia, aquí tenemos 4 o 5 canciones que las hemos hecho, no sé qué, a ver si te gustan, y al final Forza de Tío. ¡Qué pillo! Entonces a lo mejor el cuenteo de los que son, pero de los ilustres, por ejemplo, lo que le decía ahora mismo a Natalia, Floren del Atlético. Sí. Luego había PPM, el grupo yo voy un día a Granada en el principio de todos los tiempos, cuando empieza la efervescencia de los Planetas y de todas aquellas bandas, Cecilia Ann, y estoy en el bar que tenía Novi, que fue miembro flotante de los Planetas durante un tiempo, y había allí, digo, no, pues no me ha engañado, había un pedazo de jarrón ahí con la insignia del Atlético. O sea. Y Save Museum y muchísimos anteriores. No. Que Frank quería contar una cosita también. Más que nada, de tus inicios, has mencionado justo una final que yo recuerdo, pues uno de mis primeros recuerdos, que es la final de Copa del 75. Entonces se la dan a Urre Zarazu, que es el árbitro, porque se está a punto de retirarse. Sí. Y entonces efectivamente es el gol ese que entra, Miguel Ángel lo saca de y tal. Claro. Y entonces Urre Zarazu se retira en la temporada siguiente en el Bernabéu y sale del campo en hombros. Y yo no sé si lo recordabas tú, o sea, que salió el tío en el Bernabéu en hombros después de habernos robado. O sea, hay un gol de Venegas también, me parece. Sí, de Venegas de fuera del área, que es un juego. Está Miguel Ángel y está Irureta en una esquina y le pitan el fuera de juego posicional a Irureta, que, o sea, el balón está por aquí, Irureta. Pero perdona, sale en hombros el árbitro. Y sale en hombros el árbitro. Yo eso me entero. En el Bernabéu. En el Bernabéu. No hay más preguntas, señoría. Lo que fue el titular de Marca, que de tú a tú. Porque fue un partido, pero claro, de tú a tú, pero a la hora del guille, el guillazo. El guillazo tremendo. Sí. Y luego una de Becerra, que luego lo viene el nodo. De Becerra, que entró 2 meses. Sí, efectivamente. Y se ve en el nodo, además, la imagen lateral y el balón entrando y tal. No, ese es uno de los grandes guindes, como todos los grandes guindes, es ejerciendo, fíjate, en eso estaba en el palco de prensa del
del Calderón porque me tocaba hacer algo. El famoso partido que vamos ganando 2-0 y Urizar Aspitarte lo transforma en un 2-3 con un penalti que yo creo que todavía le duelen los huevos a Ruiz y pita penalti. Bueno, pues este ha sido nuestro primer invitado en esta cuarta temporada de Cultura en Rojo y Blanco y queríamos empezar, como os dije al principio, con Julio, con el presidente de los 50, esa asociación a la que pertenecemos casi todos los que estamos aquí, y que se preocupa de hacer cosas chulas, interesantes, culturales y sobre todo emocionantes para la afición del Atlético de Madrid. Y emocionante ha sido la entrega de esta placa que le hemos dado a Julio. La de Griezmann la quitan y la vuelven a poner cuando acabe su... Sí, lo he escuchado esta mañana. ¿Qué hacen? La van a quitar, yo creo que un poco porque está impracticable, pero en parte porque estaba cerrado, en un ciclo cerrado. Entonces la van a quitar. Hay jugadores en activo que tienen placa y está abierto, o sea, tienen un guión porque todavía no está cerrado. Y van a poner... Lo he escuchado esta mañana. Me parece bien. Bueno, pues le hemos hecho entrega de esta preciosa placa Una auténtica leyenda. Y los no los partidos, sino los programas que ha hecho. Sí. Lo de... Ahí está, dice... 11.350, que es una barbaridad. ¿Cuántos son? Se dice pronto, 11.350. Pues nada, Julio, que lo que decíamos al principio Tony y yo, nosotros también doblemente vinculados contigo por la música, por nuestro trabajo, y que ha sido, vamos, o sea, lo que yo decía en un Twitter cuando empezó tu despedida. Había un momento en el que si no salías en el programa de Julio Ruiz, no eras nadie en esto de la música, y esto es así. Yo, para mí, mi gran sorpresa, y me iba informando sobre la marcha a mi hija, que estaba allí en el estudio, es eso de ser trending topic. O sea, yo... eso, el día del adiós, papá era el número 7, papá era el número 4, papá es número 2, papá ya era el número 1. Lo que pasa es que lo que mucha gente no sabe es lo que pasaba detrás del programa. Y eso, o sea, yo como músico, yo he estado en ese punto que comenta Tenorio, en el que escuchábamos tu programa, mandábamos la maqueta y nos tratábamos entero a ver si tenías la suerte de que te pusiesen. Y claro, luego cuando aparecías en Radio 3, para ti es tu casa, has estado 11.000, bueno, no todos allí, pero muchísimos, pero la gente que no sabe lo que es eso, la primera vez que entras en Prado del Rey, acojona, o sea, es un montón de edificios, ¿sabes? La gente súper estirada ahí por los pasillos, no sé qué, ahí, sube arriba, tal. Mola mucho, pero tal. Yo me acuerdo cuando llegué allí y tal, vi el y la forma en la que tú tratabas a la gente que pasaba por allí no era la misma que con la que te trataban otros compañeros tuyos. Yo recuerdo una anécdota, fíjate, que yo creo que hay un punto de inflexión en nuestra relación. Todavía éramos más colegas que amigos, luego ya hemos sido amigos, y fue cuando el Atlético de Madrid baja a segunda. Nosotros acabábamos de tocar en Benicàssim, me acuerdo, y nos entrevistaste en el programa. No sé si fue un año antes o un año después, pero por ahí. Lo que sí me acuerdo es que acaba de bajar el Atlético a segunda, porque estábamos en la entrevista, no sé qué, el single, no sé qué, tal, esta guitarra, la elección titular, todo lo que contabas tuya. Pones una canción nuestra y entonces yo te digo, porque en ese momento, no sé si os acordáis, pero cuando bajamos a segunda, el run de la gente era si íbamos a renovar el carnet. Porque la gente se pensaba que esto era como ir al cine, ya te quitan a la BD, pues ya que... Entonces yo me acuerdo que yo eso lo escuchaba y claro, tampoco tenía tanta relación contigo, y cortan en off, está eso que no está rojo, y te pregunto, oye Julio, ¿tú vas a renovar el carnet de socio? Y me miras y dice, ¿tú estás tonto? Pero vamos, en algún momento lo he dudado. Entonces yo dije, bueno, yo creo que ya tenemos la confianza suficiente como para y después deciros que para todos los que hemos andado con grupos, yo toda la vida me dedicaba a sacar grupos de tercera división, de la música, e intentar subirlos a segunda B. Ese ha sido mi cometido. Y dejar pasar a Amaral, que todavía lo recuerdo, como una cosa que me pesaba toda la vida. Tú llegabas con un grupo al programa de Julio, y Julio, aunque se hubiera sacado solamente una maqueta, aunque solamente tuvieran 2 canciones, se sabía de la A a la Z todo acerca de ese grupo, de dónde venía cada uno de los componentes, qué es lo que habían hecho anteriormente y tal. Sabían más a veces que el propio grupo, era increíble. Y eso no lo hemos encontrado en muchos sitios. Aparte de que, os lo digo, de verdad, o sea, lo que dice Tony, tú llegabas ahí, te hacías sentir a gusto, no intimidaba, no te miraba por encima del hombro, ibas y te trataba como si fueras un músico o un agente de verdad, no como unos niñatos que éramos entonces, que veníamos con su maqueta y con todas las ilusiones del mundo, puesta a ver si alguien nos grababa un disco. Y eso pero siempre se lo hemos agradecido. Yo he estado en entrevistas con Norman Blake o con la gente de Diego Lons o incluso con gente más famosa y los tratabas exactamente igual. O sea, no había diferencia. Yo me sentía muy bien que me tratases igual que a todos esos. Y por eso pues te queremos mucho. Pues lo habéis demostrado materialmente con esta placa que, no sé, tengo que buscar el sitio maravilloso. Esto me parece que estaría bien ponerlo al lado de la butaca del Calderón.
Hombre, pues yo creo que sí, La foto de Bowie, la foto de Bowie, el asiento del Calderón y la placa de... Porque Bowie era del Atleti, ¿verdad? Bueno, a lo mejor como dice Petón, no lo sabía, pero... Pues claro, eso dice Petón porque nos lo hizo a nosotros, lo acuñamos antes. Sí. Además, Bowie no tenía los ojos de dos colores. Efectivamente, pues ya está. Bueno, pues vamos a dejar que despidas este podcast de Cultura Ángel Blanco como despedías el programa de Disco Grande, que es lo mejor que ahora mismo me apetece escuchar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Al otro lado del cristal, ¿no? Pues a los mandos técnicos hubiera necesitado saber los nombres de quienes están apuntando. Fernando y Javi al otro lado del cristal, los mandos técnicos. Se acaba esta edición especial de esta historia que se monta, porque puede ser, por eso Teno antes ha dicho buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que tiene tanto predicamento entre la afición del Athletic, que aquí hay siempre oportunidad de pasárselo bien escuchando cosas que tienen que ver con nuestro equipo del alma. La placa me la llevo con mucha ilusión a casa, y ha sido un placer estar hoy in the middle of the road, aquí en el centro de la mesa. Muchísimas gracias a Sergio Pablo.